A medida que crecemos, las responsabilidades, los derechos, las obligaciones e incluso los privilegios tienen un peso diferente. Ya no es solo hacer lo que queremos, es hacernos cargo de lo que somos, de lo que decidimos y de lo que dejamos pasar. Sean bienvenidos a la segunda temporada de Tenemos que hablar podcast, un espacio creado para todos ustedes y cada uno que nos está viendo detrás de su pantalla. Estamos muy emocionados por comenzar la segunda temporada de Tenemos que hablar podcast. Ahora nos pueden encontrar con algunos cambios, nos pueden encontrar como TQHP, Tenemos que hablar podcast. Sin embargo, tenemos la misma esencia de siempre y venimos renovados para darles nuevos episodios de diferentes temas. Y algo que me encanta es que queremos crear un espacio donde te sientas en confianza, donde puedas compartir tus dudas, incertidumbres y sobre todo un espacio donde ojalá te puedas sentir seguro. Y hablando de cosas seguras, creo que algo que es seguro es que tenemos que crecer, tenemos que ser adultos. ¿Sí o no, amigo? Totalmente. Y parte de ser adulto es empezar a evolucionar y tomar decisiones importantes. Y en este episodio vamos a hablar acerca de la canasta básica de el adulting. Así es, yo soy Atza Rodríguez y soy licenciada en Comunicación Gráfica y Publicidad y emprendedora desde hace 5 años. Yo soy Omar Gerso, soy licenciado en Comunicación, especialista en análisis de datos y marketing digital. Así que, comenzamos. ¿Ya escuchaste de TQH? TQH, No, mejor TQHP. TQHP, Sí. TQHP. Espera, ¿tenemos que hablar? Tenemos que hablar. Sí, tenemos que hablar podcast. Algo muy importante para entender qué es el adulting, pues es empezar a entender la terminología, cómo se usa, cómo se emplea, qué es adulting. Justo, porque creo que empezando por ahí, ¿de qué va este término? Mira, les voy a leer lo que yo tengo como definición. Dice que el adulting es un neologismo coloquial en inglés de adulto, que describe la acción de comportarse como un adulto responsable. Se refiere a realizar tareas cotidianas, a menudo tediosas, pero necesarias, como pagar facturas, cocinar, trabajar, limpiar. Implica básicamente la madurez y la vida independiente. Sí, básicamente adulting es comportarte como adulto, hacer cosas de adulto. Pero ¿qué tipo de cosas? Pagar la renta, pagar servicios, hacerte tu comida, contar las horas en cuánto tiempo vas a dormir. Este tipo de cosas de cosas de adulto que la vida te va poniendo y que es inevitable no transicionar por ellas. Sí, como decíamos al inicio, algo que es seguro es que vamos a crecer. Creo que también nadie nos prepara para esta parte de la vida. En la escuela te enseñan básicamente, no sé, materias, te van diciendo como, ok, esto es español, esto es matemáticas, cosas de lenguaje y ciencias naturales, no sé, muchas cosas, pero creo que esta parte como de la transición, de ser como solamente un joven que depende de sus papás a ser un adulto responsable. Nadie te la cuenta, nadie te la platica, simplemente como que te avientas al mundo y de pronto ya eres un adulto y tienes que hacerte cargo de todas estas cosas, ¿no? Sí, fíjate que la forma como se emplea este término es me tocó ser adulting cuando. Y ya entrando un poquito más en materia, hablando un poquito más de los aspectos, yo creo que de los más importantes, o no más importantes, pero de los que definitivamente marcan una etapa donde entiendes que estás transicionando es la parte económica, la parte de las finanzas. Y entonces estaba recordando, me tocó ser adulting cuando mi contadora me dijo, ¿sabes qué? El 16% de lo que acabas de percibir no te pertenece, eso le pertenece al SAT. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Y yo, ¿qué? ¿No era mío? ¿No era mi sueldo? Mi primera desilusión como adulting. Y yo creo que es uno de los términos importantes porque ya cuando vas transicionando y vas entrando en el área formal, pues esto es inevitable. Al final terminamos pagando impuestos y no lo vamos a poder evitar, ¿cierto? Sí, de hecho creo que por ejemplo lo primero que haces cuando ya eres adulto pues es recibir tu primer sueldo, o sea, es como Sí. de las primeras cosas, ¿no? Tu primer trabajo, tu primer sueldo, la forma en la que lo administras, o sea, no sé por ejemplo tú qué hiciste con tu primer sueldo, pero yo
seguramente me compré ropa y zapatos. O sea, no recuerdo bien, pero estoy casi segura que me compré ropa y zapatos, así 100%. Y yo creo que me quedé con, así de que 10 pesos para la semana. Pero, o sea, a mí me pasó que realmente no me administraba. O sea, todo Ok. el primer tiempo, la primera temporada en la que yo ya era una adulta responsable, la verdad es que no me administraba muy bien. ¿Tú en qué te gastaste tu primer sueldo? Fíjate que o sea, mi primer sueldo formal, porque al final tuve como que otros trabajillos ya hablando como un poquito de cuando terminé la universidad y empecé a laborar de forma profesional, mi primer sueldo fue comprarme equipo de trabajo y fue un gran acierto Ok. porque cuando me tocó salir del país y estuve viviendo en Nueva York, yo tenía dos trabajos simultáneos, tenía un trabajo remoto, pude acceder a un trabajo remoto porque me compré un buen equipo y también tenía un trabajo pues de actividad física. Pero fíjate que esto tampoco se dio porque dijeras, ah, bueno, Omar siempre fue responsable, sino porque el círculo en el que me rodeé siempre me decían, sabes que la universidad no es suficiente, o sea, la universidad es una etapa, pero no, si tú quieres ser alguien en la vida, tienes que dar la milla extra y terminas la universidad, pero cuidado de ti si piensas en malinvertir tu dinero, tienes que pensar a futuro. Entonces yo venía con ese mindset de yo tengo que resolver, ¿no? Entonces en ese momento mi prioridad era resolver y salir adelante. Entonces ese fue como mi primer gasto, de hecho me endeudé en mi primer salario, o sea, todavía ni siquiera lo recibía y yo ya estaba endeudado porque había comprado, porque ya me había comprado un equipo, ¿no? Pero esa fue mi primera inversión y digo, fue un gran acierto, hoy lo veo porque efectivamente eso me ayudó, pero definitivamente yo tenía ganas de comprarme cosas que uno como cuando va creciendo quiere, o a lo mejor la presión social dice, ah, bueno, ¿sabes qué? Quiero el celular de moda, quiero lo más top, quiero comprarme ropa, quiero comprarme elementos importantes, pero en mi caso pues fue así pues no me tocó de otra más que apechugar y pues para adelante. Pues creo que, o sea, tuviste una buena mentoría en el sentido de que una persona te dijera como que, oye, no te gastes tu Sí. dinero en eso, ¿no? O sea, realmente eso es algo bueno que puedas tener personas en tu entorno que te vayan como aconsejando. Y en esta parte como de finanzas que, bueno, engloba muchísimas cosas, bien lo decías hace rato, la parte de pagar impuestos. Cuando eres asalariado, pues tu patrón Ujú. te quita en automático esos impuestos, él hace las deducciones, él hace las declaraciones, básicamente tú no te encargas de nada, pero pues creo que también, aún como asalariado, es importante saber que sí puedes hacer deducciones personales. Eso es algo que, por ejemplo, yo no sabía cuando trabajaba. Que vaya, al final, si cubres un monto, si excedes más bien un monto y ya tienes que hacer tus declaraciones anuales, si hay cosas que puedes deducir. Entonces, creo que eso es importante saberlo y tenerlo como de conocimiento y bueno, también si eres un emprendedor, pues muchísimo más. O sea, ahora sí que el SAT va a ser tu mejor amigo y tu mejor aliado en el sentido de que puedas tener conocimiento de qué es lo que puedes deducir y cómo puedes hacer que, vaya, todo esto sea como a tu favor, a favor de tu negocio y no en contra. Porque como decías hace rato, si piensas que los impuestos son tuyos, ya te está jugando en contra en SAT. Sí, es algo que tienes que saber desde el momento uno que empiezas a laborar, ¿no? Y digo, es normal que en este proceso pues no lo conozcas, pero como dice la ley, el ignorarlo no te hace como exento de esa ley. Entonces, pues es informarte, al final como buscar toda esta información. Yo creo que hoy en día estamos viviendo una temporada donde la información la tenemos al alcance de una pantalla y es muy fácil emplear el conocimiento si lo sabemos conducir. Pero efectivamente, yo recuerdo que de mi primer trabajo yo nunca hice una declaración anual. O sea, realmente esto lo fui aprendiendo ya con el tiempo y me di cuenta que valía la pena hacerlo porque de pronto sí puedes tener una devolución pues de parte del SAT. Pero también es importante que a la vez de que te vas informando, también vayas accionando, porque la información sin ejecutarla, pues ahí está la información, pero es importante ejecutarla. Y yo creo que este es un rubro importante dentro de las finanzas. Cuando vas creciendo, cuando te toca ser adulting, tienes que también saber elegir, no sé, en el caso de que, sabes que no encuentras chamba, no estás
buscando el trabajo y te toca emprender, pues para entrar a rubros un poquito más formales tienes que sí o sí darte de alta en el SAT, que es básicamente vamos con lo básico, ¿no? Terminas y tienes que tener tu e-firma. ¿Para qué? Para que puedas hacer movimientos en el SAT, ¿no? Que muchos lo omiten. Pero saber qué régimen elegir también es una cosa de adulting, dentro de la canasta básica de adulting. ¿Por qué? Porque tienes que saber cómo tributar, en qué régimen está el régimen de reciclo, bueno, es el régimen fiscal aquí en México, tenemos los regímenes de persona física con actividad empresarial y también están los que son personas morales que están en otra categoría y después vienen por montos, salarios y saber qué es deducible, qué no es deducible. Todo eso es un mundo de información, pero al final es parte de ser adulting. Sí, justo, creo que es un mundo que hay que conocer, ¿no? O sea, como dices, al final el que no lo sepas no te exime de que exista, entonces es importante tener conocimiento. Y bueno, dentro de este tema de finanzas es un mundo que en otro episodio abarcaremos como muchas cosas, así como mucho más de lleno. Justo una de las cosas importantes a mencionar en nuestra segunda temporada es que vamos de lleno con todo este tema de adulting. Creo que es un tema que nos apasiona, que hay muchos temas alrededor de esto, entonces estarán viendo muchos más capítulos que hablemos de estos temas a detalle. Pero otro de los puntos importantes del adulting es, por ejemplo, el tema de deporte y salud. Creo que cuando eres joven, o sea, el deporte está como por default, en la escuela te la pasas haciendo actividad, te llevan tus papás después de clases a hacer ciertas actividades que regularmente implican como un deporte, pero cuando ya creces y realmente tienes un trabajo de 8 horas, tienes muy poco tiempo libre, creo que ahí sí ya es como 100% voluntad, porque no te sobra el tiempo, no te sobran las ganas ni la energía, pero sabes Claro. que es importante hacer ejercicio, comer bien, tener buenos hábitos, ya también empezarte a hacer como chequeos, saber que en tu Ujú. salud todo está bien, porque creo que en México hay poca cultura de prevención, o sea, es más como, me duele aquí, voy al doctor, ¿no? O sea, no es como tan de, Ajá. bueno, voy a hacerme un estudio para ver que todo esté bien, ¿no? Entonces creo que en esa parte también es importante ir trabajando, ir conociendo y que al final pues no vas creciendo sabiendo todo esto, pero por eso te damos aquí la información como de prevé, hazlo, revísalo, porque es importante revisar el tema de salud, hacer ejercicio y demás, ¿no? Sí, porque básicamente esta parte donde el deporte empieza a ser un estilo de vida. Quizá antes era como de, bueno, por obligación lo tienes que hacer porque pues haces deporte en la escuela, es una actividad que se tiene como por obligación. Pero ya cuando vas creciendo te das cuenta que el deporte se vuelve tu estilo de vida y vas buscando también el deporte que se va acomodando más a tus gustos también, ¿no? Porque hay quienes están en el fútbol, hay quienes hacen natación, hay quienes están en el gimnasio, hay quienes hacen pádel, o sea, hay tantos deportes, pero lo importante de crecer es que este rubro sea importante, porque como bien mencionas, también vienen aspectos de salud, que vienen los chequeos médicos, ¿no? Que como bien decías, a veces vamos al médico ya cuando nos duele, pero un adulto irresponsable o una cosa de adulto irresponsable es tener una programación médica, ¿no? El dentista, por ejemplo, cada cuánto tienes una visita con el dentista, de pronto, o incluso hasta el mismo cuerpo te lo va exigiendo, porque ya no es lo mismo echarte unos taquitos a temprana edad que ahorita que ya te da la gastritis, que ya tienes que traer el salivas ahí en la bolsa. ¿Por qué? Porque al final tu cuerpo también va transicionando. Entonces el deporte en el sentido de salud también es importante cuando vas creciendo, cuando vas evolucionando. 100%, porque amigo, de verdad que después de los 30 todo merma. El cuerpo O va sea, de ahora verdad down. que el cuerpo habla. Sí, sí, sí. Definitivamente es importante cuidarlo. Y creo que obviamente pues cuando estás más joven, estás en tus 20, en tu adulto joven, pues es algo que le das mínima importancia porque realmente no te duele nada. O sea, puedes pasarte hasta 2 días desvelado y bueno, sí vas a Ajá, tener sueño, pero no te va a mermar mucho. Y creo que sí sí, claro. llega una edad en la que tal vez pienso que después de los 30 sí ya es un poco más pesado, desvelos, mal pasadas, no comer a tus horas, comer mal, como bien dices, hasta el simple hecho de echarte unos tacos
con mucha grasa ya te cae mal, ya te cae pesado, ¿no? Sí, Entonces claro, es importante revisar estos temas. sí, porque el cuerpo va evolucionando también, el cuerpo también va a depender mucho del ritmo de vida que lleves en tu día a día, pero el cuerpo no siempre es el mismo, no siempre está en su pleno éxito, vamos a llamarle, sino el cuerpo también pues te va pidiendo exigencias. Si no duermes bien, el cuerpo por lo tanto va a ir acumulando ese cansancio físico y pues eso puede detonar en otro tipo de enfermedades. Fíjate que trabajé en una clínica del sueño y en la clínica del sueño aprendí qué tan importante es el sueño, porque tú puedes estar enfermo, ¿no? Pero si no duermes, tu cuerpo no pasa las 4 fases del sueño al llegar al REM, no descansa y por lo tanto no te recuperas de esa enfermedad. ¿Por qué? Porque no dejas descansar a tu cuerpo. Tan importante es el sueño. Ahorita que estamos mencionando esto de salud, es súper importante, pero te vas haciendo consciente de estos aspectos. Y hablando de aspectos importantes también dentro del adulting y de la salud, creo que otro factor importante que podemos llegarlo a omitir y la verdad creo que hoy en día tenemos un poquito más de conciencia sobre estos términos, pero el cuidado de la salud mental también es un factor importantísimo a la hora de evolucionar y de crecer, a la hora de ser adulto, porque no puedes comportarte como niño cuando ya estás en una etapa diferente. Hay complejos, hay muchos factores en los cuales si no llevas un balance entre la salud mental y lo que te va rodeando, pues vas destruyendo, o sea, no puedes lidiar contigo, no estás siendo como esa persona que también es responsable con la sociedad, con los que te rodean, porque la salud mental también implica que no te dañes a ti, pero también con los que te rodean. Entonces la salud mental se me hace súper importante en la canasta básica del adulting. Sí, fíjate que ahora que lo dices, o sea, aparte de la salud mental, es que si tienen la oportunidad de poder ir con psicólogos, si están pasando por algún momento complicado o simplemente, a veces creo que queremos como platicar cosas que están pasando, transiciones, etapas que estamos viviendo y de pronto los amigos o las amigas no te dan los mejores consejos, pero no porque sea como en mal plan, sino más bien porque al final son personas que igual que tú están como creciendo y experimentando la misma etapa. Entonces, de pronto creo que hablar con un profesional te amplía mucho más Ujú. el panorama. Yo recuerdo que la primera vez que yo me topé con una psicóloga, que fue una psicóloga muy buena, este, fue cuando tenía como 17 años, 18 más o menos, porque Órale. bueno, llegué al hospital porque me sentía mal de otro tema de salud, me llevó mi mamá y los doctores le dijeron como que estaba como un poco alterada pues sí, como por los síntomas, o sea, como que había tenido un pequeño trauma en la niñez por este mismo tema, que era como un tema de asma, como que no podía respirar. Entonces, ya como cualquier situación que me llevara como a sentir que no podía respirar, me provocaba así como un tema de ansiedad. Entonces, Órale. me llegué como con la psicóloga justo por eso y con ella pude como platicar, rebotar como cómo me sentía y te juro que hasta la fecha, que han pasado muchísimos años desde que tengo 18, la verdad es que me acuerdo de sus palabras, me acuerdo lo mucho que me sirvió en ese momento y el impacto que tuvo. Tan es así que todavía, o sea, es una psicóloga que le sigo todavía el rastro para cuando necesito, cuando murió mi papá, en algunas otras ocasiones he acudido con ella porque de verdad es una muy buena psicóloga y creo que es muy importante y sí hace mucho impacto en tu vida si tienes la oportunidad de poder rebotar ciertas etapas en las que estás pasando quizás momentos complicados o demás y no dejar de lado, o sea, como que no decir como, ah, no es importante, porque al final como adulto, la salud mental es un tema muy importante que no está quizás como tan visto, pero creo que justo en nuestra generación se ha normalizado mucho más el decir, pues creo que sí necesitamos ir a tomar terapia, psicólogo y todo este tema, ¿no? Que abarca la salud mental. Sí, y sobre todo importantísimo, me gusta que mencionas y que identificas a tu psicólogo con estos avances, ¿no? Porque también aquí me gustaría hacer un énfasis en que hoy en día hay muchos terapeutas y eso es correcto porque es parte de,
pero también debes identificar, creo que también es tu responsabilidad como adulto identificar si el terapeuta que estás teniendo realmente corresponde a los avances que estás notando, porque sí he escuchado casos donde a mí me gusta mucho que hables de tu psicóloga y lo hablas de forma tan positiva. ¿Por qué? Porque es así como debería de ser, ¿no? Pero hay terapeutas que en vez de ayudarte te pueden como hacer retroceder. Por eso es importante el saber también como identificar si tu psicólogo te está llevando por buenos pasos, si te está llevando como a las salidas, si te está dando como estas salidas importantes para tu crecimiento, porque justamente puede existir el caso también donde un psicólogo pues te pueda dañar. Por eso es súper importante en esa parte de ser adulto saber con qué tipo de psicólogo te vas a tratar. Me gusta mucho cómo lo mencionas y no manches, qué padre que al final logras como salir de ciertas situaciones, se identificas y dices pues para adelante. Fíjate que otro aspecto importante dentro de la salud mental y que me parece súper vital, estaba la otra vez leyendo un libro y yo reflexionaba, porque como pues ya les dije, soy licenciado en comunicación y me gusta mucho reflexionar sobre todo el aspecto de la comunicación. Y yo leí un libro sobre por qué los vínculos se mueren o por qué las relaciones no avanzan, por qué la comunicación está fragmentada. Y mientras estaba leyendo reflexioné en esta frase que es: un vínculo no muere por falta de comunicación, sino más bien por no aprender cómo abrir y cerrar conversaciones. Porque como no sabemos abrir una conversación y Ok. cerrarla apropiadamente, empezamos a romper esos vínculos. Pero si supiéramos cómo abrir una conversación, no sé, obviamente ha pasado el caso donde tenemos amigos donde la distancia es larga, pero el vínculo existe. ¿Por qué? Porque hubo una correcta comunicación a la hora de hablar, abrir una conversación y a la hora de cerrar una conversación, ¿no? El tema del ghosting, el tema de poner límites también es parte de tu cuidado emocional y esto también lo tienes que ir desarrollando a la hora de pensar en los aspectos emocionales para crecer. Como bien dices, hay aspectos importantes donde un terapeuta puede ser tan importante en tu vida, pero también planteando casos donde alguien no tiene una posibilidad de ir con un terapeuta es, pues con las herramientas que tienes, tú tienes que empezar a ser responsable, porque al final el terapeuta te va a ayudar, pero el único capaz de cambiar tu entorno y lo que estás viviendo eres tú mismo. Tú eres el responsable de salir de muchas circunstancias y tú eres el responsable de poner límites, ¿no? Que los límites por algo se definen como limitantes, porque al final si tú pasas esas limitantes, pues vas a tener consecuencias regularmente negativas en este estricto sentido. Si tú sabes que tal persona te puede causar un daño y tú rebasas los límites que te has puesto para no seguir interactuando, para no seguir dañándote y lo pasas, pues obviamente hay una consecuencia negativa, ansiedad, lo que pueda ocasionar, ¿no? Entonces la salud mental a la hora de crecer, a la hora de, me tocó ser adulting cuando tuve que dejar pasar circunstancias y no tomármelo tan a personal. ¿Por qué? Porque ser adulting también es tener esa capacidad de decir, esto no me lo voy a tomar personal, sino lo voy a llevar por el lado positivo. Y te toca ser adulting y tienes que ser responsable con eso, porque si no, te empiezas a deconstruir. Y eso es lo que la parte de crecer te exige. Crecer es parte de evolucionar, pero madurar es revolucionar, es reinventarte, es sacar lo mejor de ti. Entonces, súper importantísimo la salud mental. Sí, tocas un tema muy importante que creo que, como bien lo dices, las relaciones personales fungen como una parte súper importante de esta etapa. De hecho, creo que justo de los 20 a los 30, que es cuando te estás convirtiendo en, pues sí, de joven a Sí. adulto como tal, Ujú. creo que esta es la etapa en la que más se complica un poco la parte emocional porque estás justo como experimentando, ¿no? O sea, tanto en ser amigo como otras personas en ser amigo tuyo, en relaciones, novios, relaciones que llegan a matrimonio, etcétera. O sea, creo que es como un mundo emocional, como bien decías, como este tema del ghosting, que de pronto ya sales con alguien, de pronto ya te deja de hablar. O sea, toda esta parte al final es una parte que impacta emocionalmente tu vida, la forma en la que te relacionas. Entonces, creo que es muy importante por una parte, ver y analizarnos, como bien dices, hacernos responsables, porque creo que en esta etapa de adultos
ya no podemos como culpar de que a nuestros papás o de que es que yo crecí con el trauma de no sé qué y de, o sea, sí, pero tienes que hacerte cargo de, ¿no? O sea, ya no eres como un niño que depende de otros, ya tienes que madurar y tienes que hacerte cargo de esas cosas. O sea, si de alguna forma tú creciste con algo que te llevó a hacer, a gostear, por ejemplo, pues tienes que trabajarlo para no hacer eso a otras personas, ¿no? O sea, entonces creo que es importante, como dices, ser consciente tanto de la forma en la que nosotros nos relacionamos con los demás, como la forma en la que los otros se relacionan, ¿no? O sea, como en ambas partes, tanto en la postura de yo soy el amigo y en la postura de cómo me ve la otra persona también, ¿no? Entonces, pues, bueno, creo que es un tema muy amplio, pero es importante que lo tengan en cuenta, que al final esta parte de vínculos sociales es una parte muy importante de ser adulto. Sí, y que me encanta que esto lo vamos a poder desmenuzar, como bien comentábamos, en episodios futuros. Lo vamos a profundizar, tocar. Ahorita estamos con esta canasta básica de me tocó ser adulting. ¿En qué otro aspecto nos tocó ser adulting, Natsa? Pues mira, por ejemplo, hay varios, pero diría yo que ser adulto en la etapa en la que te casas, o sea, por ejemplo, yo, ese sí ya es la Sí, graduación del ser adulto. O sea, me creo que parece que sí. definitivamente cuando te casas adquieres ya el 100% de responsabilidad, no solo de ti, sino también de la otra persona. O sea, tienes que estar como al cuidado de ti, al cuidado de mi esposo en este caso y si en algún momento tenemos hijos, al cuidado de hijos también. Entonces, creo que sí es como la graduación del ser adulto porque ya no es solamente ver por ti, es ver también por otra persona, es ver por el bienestar de los dos, por la salud de los dos, por los gastos de los dos. O sea, ya eres como un equipo en esta vida adulta, que también creo que es una etapa muy padre en la que ya no estás como solo, o sea, ya dejaste de ser como Ujú. tú adulto responsable y eres como tu equipo de somos los adultos y entre los dos resolvemos, entre los dos nos cuidamos. Entonces creo que también es una etapa padre que, que probablemente quizás la vivas como en los 30, pero es una etapa en la que ya la vida se pone muy seria. Sí, y justamente hablando de lo que nos acabas de compartir es los vínculos sociales que vas formando, no solamente con los que te rodean, sino también en tu familia, porque al final acabas de hacer un vínculo con tu esposo de alguna forma también social, porque tienes que aprender a convivir con él, ya viven juntos, tienes que aprender a rodearte, ahora presentarte en pareja, ¿no? Me acuerdo que una vez que salimos a tomar un cafecito, y esa experiencia, porque habíamos salido a tomar un cafecito como amigos y después cuando me presentaste a tu esposo fue salir a tomar un cafecito y ahora venías con tu esposo, o sea, como que estas etapas de vínculos sociales se van dando y sí notas esos comportamientos en el sentido de que vas como transicionando, tu forma de comunicarte cambia, tu lenguaje también va cambiando, la forma en que te vas relacionando con las personas también va transicionando, porque ya no te puedes, en este caso, por ejemplo, yo que soy soltero, transiciono de una forma, pero siempre voy con mucho respeto a medida que voy experimentando las etapas de mis amigos, ¿no? Y seguramente te ha pasado, ahora ya no te presentas solitaria con tus amigos, sino ahora llevas a tu esposo y lo incluyes y ya es parte de tu vida, entonces súper importante los vínculos sociales también visto desde esta perspectiva. Sí, bastante importante. Y creo que, bueno, también de la mano, un poco con esta parte de adultos, de relaciones, viene la parte que creo que es no menos importante que todas las anteriores, creencias y valores. Aquí creo que ya lo que te inculcaron tus papás, lo que aprendiste de chico, toda esta Ujú. parte de, oye, tienes que respetar, tienes que saludar, tienes que hacer esto cuando vayas a tal casa, modales, la parte religiosa también es importante. Todos crecimos, o creo yo que la mayoría crecimos al final con una creencia que en nuestra casa predicaban, ya llámase dependiendo de cada contexto, pero una religión, pero al final crecimos con una creencia y cuando creces, no sé si te ha pasado ver personas o amigos que de pronto dicen como yo cuando era niño era de X religión y ahorita ya no creo en Ujú. eso, ahora soy de aquí, soy de allá, porque vas al final teniendo ya como la conciencia propia de saber
como en qué crees, o sea, quizás vas cuestionando ciertas cosas, vas aprendiendo otras, vas experimentando y entonces ya puedes como poner en sólido tus creencias, tus valores, ya estás como, ahora sí como dicen las mamás, hecho y derecho, ¿no? O sea, ya lo que Ujú. te formaron y ya tienes, pues sí, realmente como una base de quién eres, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, yo, pues en mi edad, en esta etapa adulta, pues sé perfectamente mis creencias y mis valores, ¿no? O sea, si tú me preguntas, yo me puedo definir como, sí, yo sé que soy responsable, trato de tener siempre respeto, soy, o sea, te puedo decir como las cosas que yo ya como que tengo claras que soy y que practico. Y en la parte religiosa, pues igual tengo 100% la creencia en Dios. Entonces, para mí es importante y funge como una parte muy importante que también puedas tener una creencia, o sea, puedas creer en algo, en nuestro caso, pues es en Dios y pues siempre recomendaremos que crean en Dios porque realmente lo hemos vivido, lo hemos experimentado y hemos visto que es un camino, la verdad, muy, no sé ponerle un adjetivo, pero creo que te regocija, te reconforta, te hace Ujú. sentir bien y claro, no es que como que se acaben los problemas con eso, pero vives la vida y los problemas y todas estas etapas de forma diferente cuando tienes a Dios que cuando no lo tienes, ¿no? Absolutamente, y creo que el aspecto espiritual es un tema en el cual de pronto a lo mejor no se le da la relevancia que debería de tener, porque al final el aspecto, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, al final nuestro espíritu también representa algo importante en nuestra vida. Si nosotros no cuidamos esa espiritualidad, si no la definimos, pues al final pasa esto que es una falta de identidad. Te empiezas a cuestionar muchas cosas y justo lo que mencionas, parte de crecer es empezar a definir cuando ya tienes que asentar las bases de lo que vas creyendo y que vas definiendo. Ya sé que decidas creer en Dios, que esa es la mejor decisión desde mi punto personal y creo que lo compartimos, es lo mejor que puedes experimentar, pero también si decides no creer, es parte de tus decisiones, es parte de cómo te vas forjando. Lo importante es que puedas empezar a formar tu identidad. A mí fíjate que me pasaba algo muy, muy curioso y es que cuando empecé yo a tener ciertos cuestionamientos acerca de Dios, porque yo llegué a cuestionar a Dios en muchos aspectos y yo le preguntaba, bueno, sí, a mí me dicen que debo creer en ti, pero yo por qué debería creer en ti. A mí me dicen que yo debo de Sí. confiar en ti, pero yo por qué voy a confiar en ese Dios que ni siquiera conozco, es más, ni siquiera sé cómo se llama, ¿no? Yo le empecé a cuestionar y yo me di cuenta de una transición importante en esta etapa donde cuando yo tenía más dudas acerca de Dios, a mí cualquier cosa me movilizaba, me tambaleaba. Me decían, ¿sabes qué? Esto no está bien. Y yo empezaba a cuestionar muchas cosas y yo decía, ¿será? ¿No será? O sea, como que vivía una incertidumbre porque no lo podía aterrizar. Hasta que definitivamente tuve que ponerle un stop a los pensamientos y empecé a definir, a ver, Omar, ¿qué es lo que quieres creer? ¿Hacia dónde quieres irte? No puedes estar toda la vida así jugando a creer un momento y después dudando de lo que crees, porque estar en este va y ven te provoca ansiedad, te provoca que te vayas como eh, desgastando espiritual y emocionalmente. Y cuando decidí creer, que no fue una decisión tan fácil, fue una decisión investigada, yo dije, bueno, si voy a creer en Dios, ¿por qué voy a creer en este Dios para empezar? ¿No? Porque hay múltiples dioses, pero yo quiero confiar en un Dios que me pueda llenar y pueda ser como esa relación que tú puedas tener con ese Dios de platicar, de podértela llevar bien, en paz, de cotorrear, en un sentido como relajado, pero también con respeto. Y fue así que empecé a introducir a Dios en mi vida y que fuera parte de mi crecimiento. Y desde mi experiencia lo puedo compartir. Mi vida cambió drásticamente porque pude experimentar una identidad, pude saber lo que mencionas, ¿no? Puedes empezar a definirte quién eres, qué te gusta, qué no te gusta, pero con más certeza, como no voy a hacer esto no porque me digan no lo hagas, sino porque realmente no lo quiero hacer porque mi identidad lo va forjando. Mi espiritualidad también va
desarrollándose. Y fíjate, te voy a compartir una de las cosas más increíbles que me ha pasado a la hora de yo trabajar mi espiritualidad o mejorar mis relaciones con Dios. Es que los mejores trabajos que he tenido los he conseguido porque siempre he puesto como a Dios en primer lugar. Recuerdo que mi último trabajo, y creo que lo hemos compartido en unos podcasts, yo he trabajado en una planta allá en Canadá y yo quería pasarme al departamento de marketing, pero estaba en esta etapa donde estaba como que mejorando mi relación con Dios, y yo llegué con el CEO de la empresa y yo le dije, mira, yo quiero trabajar en tu empresa y me gusta porque tienes potencial, ya le presenté el proyecto, el plan, le dije, pero tienes que saber algo muy importante. Antes de yo trabajarte para ti, mi primer trabajo es hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida, porque Dios empezaba a hacer muchas cosas importantes y me dieron el trabajo soñado. O sea, para estar en Canadá necesitas muchas certificaciones para poder llegar al puesto que yo tenía, ¿no? Y de pronto me dan el liderazgo de marketing, me abren todo el departamento y eso es muy difícil. O sea, yo que estuve viviendo allá bastante tiempo, meses, me di cuenta que la vida promedio del mexicano o del latinoamericano o del migrante que se va a Canadá tiene que trabajar mucho para conseguir este tipo de puestos laborales. Y yo lo había conseguido en menos de 4 meses. Y ahí es donde me di cuenta que el poner a Dios en primer lugar es súper importante. Y así en diferentes trabajos donde he puesto, no siempre digo, bueno, Dios es mi prioridad, así como tan abierta en el sentido de que voy y les predico o les comparto mi fe primero, sino el hecho de poder mencionar como la espiritualidad como parte importante de mis capacidades para poder ser estable es lo que me ha ayudado a conseguir trabajos súper importantes. Entonces, la espiritualidad es una decisión que al final tomarla va a ser algo que te toca ser adulting cuando te toca elegir qué valores, qué moral y qué conducta es la que vas a seguir. Y fíjate que mencionas algo súper importante que al final como esta parte religiosa o espiritual, mejor espiritual, creo que suena mejor, no Uh-huh. es como una línea recta, o sea, tú bien lo dijiste y bueno, yo conozco tu historia a detalle, pero esta parte en la que, bueno, creces y te dan una creencia, ¿no? O sea, tus papás te dicen como, creen Uh-huh. esto, pero al final tú dices, yo crecí y yo como cuestioné, yo dije como, la neta, ni creo en Dios, yo no sé ni por qué la gente cree en Dios, lo que sea. Y Dios fue transformando tu pensamiento, tu vida, y te llevó hasta este lugar, ¿no? Pero no fue una línea recta, o sea, no fue como, sí, Uh-uh. yo desde niño creí en esto y ya por default lo creo. Como en otros casos que también puede ser la ocasión, pero en este caso no fue así, ¿no? Entonces, es importante lo que mencionas porque yo creo que hay muchas personas que nos pueden estar viendo, que pueden estar en este momento. Digo, yo que he sido tu amiga por ya algún tiempo, yo recuerdo que había épocas en las que estabas deprimido, en la que estabas Sí, pasando momentos muy complicados y complejos, y creo 100% que Dios fue como tu ancla y quien te sí, sacó como de ese hoyo súper oscuro, ¿no? Entonces es algo muy lindo y muy importante y pues bueno, al final ojalá que muchas más personas quieran conocerse y enamorarse en la forma en la que nosotros nos sentimos enamorados de Dios, ¿no? Y así es. bueno, vamos a pasar a nuestra gran sección Uh-huh. de cosas que pasaron. Esta sección se trata básicamente de contar un relato, una historia. Todas estas historias son verídicas. Las tomamos Sí, de redes sociales. Así que son historias que se contaron, que son 100% reales y que van con el tema. Así que iniciamos nuestra sección, cosas que pasaron. en cosas que pasaron, les traigo una historia que se llama El milagro en mi cartera. Hablando de hay cuestiones espirituales, pero esta historia no la juzguen por su portada, no la juzguen su portada porque está muy divertida. Y seguramente ustedes la han escuchado. Hoy la quisimos retomar, la quise retomar para poder contarla porque creo que parte de ser adulto son estas cosas también chistosas que te van pasando, ¿no? Esta historia dice así. Dice, acababa de llegar a casa después de un fin de semana con mis amigos y honestamente me sentía un poco preocupado por mis finanzas. Ok. Abrí mi cartera para hacer cuentas esperando encontrar solo monedas,
cuando de repente ocurrió el milagro. Ahí, en uno de los bolsillos, encontré un billete de 500 pesos que no recordaba. Sentí que el universo me estaba premiando. En ese momento me ganó la emoción y solo pude decir, ya chingué. De esas veces en las que... De esas veces en las que te encuentras... Me ha pasado, como que Sí, dices, de que... mí para mí. De mí para mí, un regalo de mí. Para mí, yo del futuro. Ándale, justo así. Y entonces dice, con esos 500 pesos en la mano, me sentí el dueño del mundo. Me emocioné tanto que decidí que esa noche me iba a consentir a lo grande. Me fui a comer unos buenos mariscos, pedí de todo y hasta le encargué unas cosas a una amiga porque según yo el dinero sobraba. Para, hacer... Para cerrar con broche de oro, pasé por mis tacos favoritos para cenar. Los llevé a casa, compré una bebida bien fría y unas palomitas. Mi plan era perfecto. Llegar a mi hogar, poner todo en orden y disfrutar una noche de relajación total viendo mis series favoritas en Netflix. Llegué a casa con toda la actitud, limpié el perro, tendí mi cama, acomodé mis tacos en un plato, serví mi vaso y me senté frente a la computadora con toda la ilusión del mundo, pero cuando intenté cargar la página me topé con el peor error del hombre moderno, el dinosaurio de Google. No tenía internet. El dinosaurio, no. Y dice, ahí fue cuando la risa me empezó a ganar, pero de pura ironía. Entre carcajadas y lágrimas me di cuenta de la tremenda estupidez que había cometido. Por andar emocionado, gastándome el dinero en comida y lujo, se me olvidó que lo que tenía que pagar y el dinero guardado era para el recibo de internet. Básicamente me comí mi conexión a Netflix en forma de tacos y mariscos. Al final estaba ahí, justo así, y dice, al final estaba yo, riéndome de mi propia desgracia con mi cena servida, pero sin señal. No me quedó de otra más que resignarme, me limpié las lágrimas de la risa y como última esperanza decidí que ya mejor me iba a buscar videos o alguna película gratis en Facebook. ¡Qué historia! No Si ustedes la pueden inventes. buscar. Oye, No, a está todos nos ha pasado divertidísima. esa historia, ¿no? O sea, como que dices, de Sí. mí para mí, o sea, ya me encontré un billete, ya soy rico, soy millonario. Pero ¿qué tal No, hombre. queda del internet? No, sí me ha pasado, sí me ha pasado que de pronto digo, ay, ¿de qué era este dinero? No me acuerdo, ¿no? Un regalo de mí para mí. Y de pronto, como el caso de este chico, que era para pagar su internet, no pagó el internet, pero disfrutó su cena y sus tacos viendo una película en Facebook gratis, de esas películas Facebook en gratis. Lo No, importante hombre, es que esta historia, resolvió. eso creo que es otro aspecto importante de ser adulting, resuelves. Me tocó ser Siempre adulting. queda. Me tocó ser adulting cuando resuelves. Si pueden ustedes buscar esta historia, googleanla como me gasté el dinero del internet. La historia está súper divertidísima. El chico la cuenta así de que riéndose a llorar. No, yo cuando la estaba leyendo y cuando vi la historia me estaba riendo como no tienes idea. Buenísima historia, la verdad. Muy ad hoc para el tema de hoy. Gran historia. Moraleja, no se gasten lo del internet. Hagan sus sobrecitos de administración del mes para que no se les pase ningún pago. Claro, o no lleven el dinero escondido en bolsillos porque se les puede olvidar. Exacto. Gran Y bueno, hack. super hack. Ahora vamos a pasar a nuestra tercera sección. Y esta tercera sección me gusta porque vamos a poder contrastar. Porque mucho se ha dicho de, oye, pues tú hablas de cierta espiritualidad, pero la Biblia a mí me parece un contenido aburrido, me parece que no tiene aportes positivos, me parece incoherente. Y en esta sección me encanta porque vamos a poder dar un poquito de perspectiva bíblica. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios acerca de ser adulting? ¿Se podrá relacionar con estos temas? ¿Tendrá relación? ¿No tendrá relación? ¿Dios se meterá en estos temas o definitivamente será un tema aparte? ¿Qué te parece esa sección, amiga mía? Yo creo que definitivamente a veces pensamos que en la Biblia solamente hay cosas como de historias que ocurrieron religiosas y demás,
y ni siquiera pasa por nuestra mente que realmente Dios sí nos da indicaciones de cómo deberíamos de gastar nuestro dinero, de cómo deberíamos de administrarnos, si está bien o mal tener deudas. Y creo que todo esto al final es literal como un papá. O sea, literal simplemente es Ujú. como por tu propio bien deberías de tomar estos consejos. Así que vamos con nuestra última sección, que es contexto bíblico. Así es. Y bueno, en contexto bíblico, fíjate que yo encontré unas citas importantes. A mí me gusta mucho la historia de Pablo. Pablo de Tarso es un personaje súper importante dentro de los escritos bíblicos. En primera me llama mucha atención la revelación que tuvo de parte de Dios, cómo Dios lo llamó y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Porque Pablo era una persona que era un perseguidor de los creyentes, los mataba, era muy cruel y era muy rudo. Y él tenía un enfoque diferente. Él pensaba que cuidar las escrituras era como tachar lo que Dios o lo que Jesús vino a hacer, un personaje súper importante dentro de la historia. Y él escribe una carta a los Corintios, que Pablo, ya después avanzado con este camino que llevaba de historia, y de relación con Dios, él se vuelve tan importante, un pilar fundamental en los nuevos creyentes, y entonces él escribe una carta a Corintios, que Corintios era una comunidad un poquito más de creyentes, pero que en esta comunidad pasaba algo muy importante. Había como inmadurez, había como pleitos, divisiones, distensiones. Y entonces Pablo, al hacerles una exhortación en amor, les escribe una carta donde les dice y les recuerda que parte de crecer no solamente en el ámbito espiritual, también en la vida, es mejorar nuestras relaciones. Y entonces, 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ¿no? Pablo escribe esto aproximadamente en el año 55 después de Cristo, te digo, lo envía a Corinto, porque eso es lo que pasaba. Había un problema de identidad basadas en personas y no en Dios. Era un ego por competir quién tenía la razón. Y yo creo que eso es algo de lo que pasa cuando vas creciendo. El hecho de competir por quién tiene la razón, que yo soy mejor que tú, que yo soy mejor que allá, es una conducta un tanto infantil. Y Pablo, al escribir esto, hace una exhortación y recuerda que, a ver, ya no puedes pensar como niño, porque ya no eres un niño. Tienes que empezar a crecer, tienes que dejar de ser las cosas de niño y comportarte como adulto. Entonces, esta frase que se encuentra en 1 Corintios 13:11 es un texto bíblico, obviamente con más contexto, que repito, habla un poquito más hacia los creyentes, pero yo creo que se aplica bastante bien a nuestra vida diaria. No podemos seguir comportándonos como niños, no podemos estar peleando, no podemos estar creando divisiones. O sea, llega un punto donde ya tienes que madurar, tienes que avanzar, porque si no, te estancas. Entonces, ese es el primer apunte que puedo ver de la Biblia hablando acerca de cómo también tenemos que ser adultos y empezar a crecer. ¿Qué te parece? Gran apunte. Creo que aquí lo que hay que destacar bastante es la parte de madurar, ¿no? O sea, al final Sí. madurar es eso, crecer, entender que ya no eres niño, que ya creciste, que ya tienes otras responsabilidades, así que me parece muy bueno la cita bíblica que nos diste. Yo me fui un poco más al libro de Proverbios, que Proverbios pues es este Uf. libro que si lo han leído tiene mensajes o consejos más bien muy cortos, pero muy concisos, muy precisos, así como tal cual, es muy entendible, es un libro que puedes tú literal abrirlo y entender perfectamente sin tener como un contexto mayor. Hay varias citas de Proverbios. La primera, Proverbios 13:11, dice, el dinero mal habido pronto se acaba, quien ahorra poco a poco se enriquece. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que es bueno ahorrar y que es malo de pronto enriquecerse de forma pues ilegal, lo podríamos decir de alguna forma, o sea, de algo que no Claro. sea bien habido, pues es algo malo, no es algo como para bien. Sin embargo, te da como de alguna forma la respuesta, ¿no? Te está diciendo como el dinero mal habido quizás es algo rápido, pero no va por ahí. Pero si quieres poder tener una riqueza o poder disfrutar de más dinero, ahorra. Creo que ese es un gran consejo porque puede que ganes poco o que ganes mucho, pero si no ahorras, al final pues no vas a tener nunca esta parte de riqueza, ¿no? O sea, económica.
Por otra Ujú. parte, en Proverbios 21:20 dice, en la casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Y creo que aquí engloba pues algo importante que es que justo eso, la administración, ¿no? No es que no te compres cosas que quieres, no es que no de pronto te dé ciertos gustos, pero no despilfarres, o sea, no hagas así como con tu sueldo de que, ok, ya me gané 100 pesos, ya me gasté 100 pesos, porque al final eso no va a ser para tu bien. Vas a terminar muy probablemente endeudado, angustiado y sin saber cómo hacerle para terminar de pagar tus gastos. Entonces, no hagas eso de despilfarrar. Y por última, Proverbios 6 del 6 al 8 dice, invita a observar a la hormiga que sin tener un Mm. jefe asegura su comida en el verano y la cosecha para el invierno. Que igual habla, creo que lo podemos entender todos como de una buena administración, ¿no? Vas, aseguras tu comida en el verano, ya sabes que en el invierno vas a tener, pues lo veo yo como directamente con un tema de ahorro. Quizás en este momento tienes mucho, ya se está proveyendo, tienes riqueza o tienes mucha provisión, puedes guardar una parte, gastarte otra parte, pero esa parte sabes que quizás ya tienes como algo seguro para otra temporada de tu vida en la que, no sé si por algo no tienes tanta provisión, ya tienes como ahí guardado algo de dinero. Entonces, creo que todo esto al final habla de ser bien administrados y de gastar sabiamente nuestro dinero. Ujú. Sí, algo que me gusta mucho de Proverbios justamente es que Proverbios fue escrito en su mayoría por el rey Salomón, que el rey Salomón es un rey al cual se le ha dado la categoría como el rey más sabio de toda la tierra. Y no solamente lo apunta la Biblia, hay libros externos que apuntan la vida de este hombre como reconociendo la sabiduría que tenía. Creo que uno de lo más famoso por lo que es recordado es cuando la mujer se presenta delante de Salomón reclamando al hijo, un hijo muerto y un hijo vivo, y la mujer roba el hijo de la otra mujer, o sea, como que hacen el cambio de bebés y ahora se tenía que definir a quién le pertenecía ese bebé. Y entonces llevan esta situación ante el rey Salomón y el rey Salomón lo que hace es para determinar de quién era el hijo que estaba vivo y de quién era el hijo que estaba muerto, porque la mujer a la que se le había muerto el hijo le cambió el hijo mientras dormía a la que estaba vivo. Entonces era una disputa que no se podía resolver. En ese momento pues no había pruebas de ADN. ¿Cómo resolvías tal situación? Entonces el rey Salomón lo que dice es, pásenme el niño y lo voy a partir en dos, le voy a dar la mitad a una y la mitad a la otra. Y entonces la verdadera madre dijo, no, 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 dénselo a la otra mujer. Y entonces así el rey descubrió quién era la verdadera madre, porque una madre jamás estaría dispuesta a matar a uno de sus hijos. Entonces, esta historia es contada no solamente en la Biblia, sino en otros libros que apuntan acerca de esa sabiduría. Y algo que me gusta justo de Proverbios es que Proverbios es como en la actualidad tirar puros factos. Tú lees Proverbios y puro facto tras facto tras facto. ¿Por qué? Porque es eso. Proverbios te invita a muchas 100%. reflexiones que dices, ah, esto es un facto factísimo. Uno de ellos, por ejemplo, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo lo que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Y otro apunte que está en Proverbios 25-28 es, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Justamente de lo que hablábamos en nuestra sección de la espiritualidad, en la canasta básica de tomar responsabilidad espiritual también es importante y justamente Salomón también lo apunta, ¿no? Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, porque al final tienes que aprender a dirigir tu espíritu, porque es parte de ti. No puedes estar alocadamente con tu espíritu titubeando con muchas cosas porque al final eso te va a provocar pues una inestabilidad. Tienes que ponerle rienda, valores, límites y guiar esa parte. Entonces, con eso me quedaría yo. Yo creo que la Biblia sí apunta bastante a ayudarnos a cómo crecer, cómo evolucionar y cómo ser parte de ser un adulting. Me tocó ser adulting cuando pues me tocó mejorar mis aspectos económicos, mis aspectos sociales, me tocó ser adulting cuando
tuvimos que empatizar y tener responsabilidad emocional con los demás. Me tocó ser adulting cuando tuve que poner límites, me tocó ser adulting cuando pagué impuestos, me tocó, o sea, diferentes situaciones en las que nos toca ser adulting. Y ahora visto, me tocó ser adulting cuando tuve que tomar responsabilidad de mi aspecto espiritual. En mi caso, me tocó ser adulting cuando tuve que sentarme y definir con Dios qué es lo que iba a pasar con Él y yo más adelante, ¿no? Cuando me tocó quitarme una coraza para dejar que Dios empezara a tratar, y literalmente yo le dije a Dios, quiero conocerte. Me tocó ser adulting para tomar esa decisión y tomarla en serio, no jugar como de que, bueno, hoy sí, mientras Dios me da lo que quiero, me da los beneficios, pues todo chido. No, es aceptar lo bueno, lo que viene. Y algo que me gusta es que este camino se ha sentido interesante, se ha sentido padre porque se ha sentido como ir de la mano de Dios. Un texto que me gusta es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, porque así se ha sentido. El conocer a Dios, el escudriñar de Dios, el aprender de Él, se ha sentido como una lámpara en los caminos y en las decisiones que voy tomando. Entonces, justo esta sección me parece súper importante, Atsa, que podemos dar esta reflexión bíblica, estos aportes donde podemos compartir con la audiencia que la Biblia no se limita a un solo tema, sino te da un manual abierto y un contexto. Si no la quieres leer por contexto religiosa, léelo por contexto cultural, porque de verdad hay mucho conocimiento, hay mucha sabiduría que adquirir de este libro. Justo, creo que esa es la palabra, hay demasiada sabiduría. O sea, es un manual de vida que tú puedes leer y Sí. puedes ir entendiendo y puedes ver que realmente es algo para tu bien. O sea, en todo esto que dices, creo que me queda mucho y me parece una gran reflexión, que pongamos a Dios en el centro de nuestra vida, que lo pongamos delante. Creo que eso hace la diferencia en nuestras decisiones. Cuando tú pones a Dios, cuando tú le dices como: Dios, sé tú el que lleva este barco, sé tú quien toma el control de mi vida. Y me parece muy importante tomar en cuenta toda esta sabiduría, porque la verdad es que creo que eso a veces nos falta cuando crecemos. Cuando somos muy jóvenes nos falta demasiada sabiduría, y conforme más vamos creciendo, más sabios deberíamos de volvernos. Entonces, ojalá que puedan leerlo. Es un libro, la verdad es que muy bueno, con demasiado aprendizaje espiritual, y como bien lo decías, también hay mucho que conocerle, aunque no seas espiritual, aunque quizás esa parte no sea tu fuerte. Léelo, de verdad es algo muy bueno. Van a aprender bastante, bastante más de lo que se imaginan leyendo Proverbios y la Biblia en general. Pero bueno, amigo, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que les haya gustado, que les haya resonado muchas de estas cosas que hablamos de adultos, Sí. porque a nosotros son cosas que nos han acompañado en este crecimiento, en esta transición de ser jóvenes a ser adultos. Entonces, nos vamos a ver muy pronto en el siguiente capítulo, y justo vamos a tener de estos temas, de uno de estos temas nos vamos a ir ahondando poco a poco en cada uno, para platicar largo y tendido de todo este tema de ser adulto. Claro que sí, y esténse muy pendientes porque también los queremos escuchar, queremos saber de ustedes, así que en la caja de los comentarios van a poder encontrar un correo de contacto donde si tú tienes una historia y nos la quieres contar, la vamos a utilizar para contarlas en los próximos episodios. Así que te invitamos también a que nos sigas a través de nuestras redes sociales oficiales, que ahora, como lo mencionamos al principio, para practicidad para ti y para cada uno de ustedes, ahora nos encuentra como TQHP. Y oficialmente así estamos en todas las redes sociales. Así que pues nada, encantado de poder compartir. Nos vemos en el próximo episodio, no se lo pierdan. Y sobre todo comenten esto con un amigo, compártanlo con un familiar, para que charlen en la mesa, para que debatan, para que platiquen de estos temas, qué piensan al respecto. Y si pueden, déjennos sus comentarios que los vamos a estar leyendo. No se olviden suscribirse al canal, ya sé que nos estén escuchando de la forma oficial en YouTube, que es donde tenemos la primera salida, y de ahí nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast: iTunes Podcast, Spotify, Amazon Music en podcast, y en Google Podcast también. Así que pues muy pendientes, y a través de las redes sociales vamos a estar sacando el contenido que pues estamos preparando para todos ustedes. Así que nos vemos en el siguiente capítulo y hasta la próxima. ¡Chao!